Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión que consideramos muy importante aprender y repasar y estudiar en la medida de lo posible esta obra tan interesante que es La esencia pura de la mente. Y vamos a continuar con la página 13, ya para finalizar el capítulo 2, y vamos a repasar también parte del capítulo 3. Vamos a empezar como siempre en todas nuestras reuniones con el Gurú Yoga, ¿no? Entonces todos nos disponemos con la espalda derecha, el pecho abierto, las manos juntas y hacemos la plegaria del Guru Yoga. Che se de wa, chen pe podran. Do tren chen za wei la ma la so e zan jie ten zan on pa re po Sherang Gorang Ye Sherpa Je Ge. En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Habíamos referido en la reunión anterior, en la página 11 de este libro, sobre la escucha, reflexiona, medita, experimenta y disuelve. Habíamos leído los contenidos, ¿no?, que están relacionados con estos puntos, ¿no? Leímos sobre escucha, reflexiona y comprende, medita, experimenta y disuelve, desapégate de la experiencia, ¿no? Y bueno, vamos a continuar leyendo después de que hicimos referencia sobre estos contenidos. Leemos lo que dice Tenzin. Surgen muchos problemas académicos entre los tres primeros puntos y el cuarto. Escucha bien, reflexiona bien, pero no tienes la experiencia. Hay una distancia enorme entre ellos. Esto les ocurre a muchas personas e incluso suele ocurrir en los círculos académicos. También sucede en los monasterios. Cuando uno está estudiando para obtener el grado de Gesh, uno tarda muchos años en aprender toda esa información y seguramente durante esos 9 años en que uno está aprendiendo, no lo experimenta todo. Pero muchas personas no son conscientes de ese hecho. En relación con este proceso de aprendizaje, existen varias metáforas adecuadas. Una se refiere a las palabras que digo cuando estoy enseñando. Uno se refiere a las palabras que digo cuando estoy enseñando. Yo hablo y tú escuchas. ¿Cómo escuchas estas palabras? Interesante, ¿no? Dice. En relación a este proceso de aprendizaje existen metáforas adecuadas. Una se refiere a las palabras que yo digo, dice Tenzin Wangyal Rinpoche, las palabras que yo digo cuando estoy enseñando. Yo hablo y tú escuchas. ¿Cómo escuchas estas palabras? Si en la pared pusiéramos un poco de pegamento
y lanzáramos arroz, este debería quedarse pegado allí. Lo que yo digo es el arroz y tú eres esa pared con pegamento. Esto significa que en el momento en que digo las cosas, estas se quedan pegadas en tu mente. Lo contrario sería como una pared seca. ¿Mm? Cualquier cosa que yo lance se me regresa. Nada se queda pegado y no debe ser así. Esta es la metáfora referente a la parte de escuchar. La metáfora, la segunda metáfora, está relacionada con el significado. Considero muy importante este sistema. Palabra, significado. Experiencia, integración. Esto sí requiere cierto detenimiento para poder captar la idea, ¿no? Dice, la segunda metáfora está relacionada con el significado. Considero muy importante este sistema. Palabra, significado. Experiencia, integración, ¿no? O sea, comprender el significado de la palabra y la experiencia ya uno integra, uno lo adhiere. Este sistema consta de 4 etapas y la segunda es el significado. Lo que escuchas tiene un significado y es necesario que lo comprendas. Si lo comprendes, la experiencia será como la de encender una vela en la oscuridad. Cuando entiendes la enseñanza, esta es como prender un foco. Cuando no entiendes, te ocurre lo mismo que a una persona invidente, a quien se le muestra un retazo de una seda preciosa. El hecho que se le muestre esa seda no enciende ninguna luz en ella. Había en el monasterio de Dolanji una persona que me tenía muy impresionado. Tenía una bella caligrafía y escribía muy rápido. Yongsin Tenzin Namdak Rinpoche enseñaba algo y él lo anotaba. Entonces Yongsin preguntaba, por ejemplo, ¿no? Yongsin es el maestro de Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche, ¿no? Es uno de los 2 principales difusores del Bon en el mundo. ¿Ya? Son los que preservaron y mantuvieron la enseñanza, la rescataron de toda esta coyuntura que vivió el Tíbet, ¿no? Yongsin Tenzin Namdak Rinpoche enseñó algo y él lo anotaba, ¿no? Entonces Yongsin preguntaba, por ejemplo, ¿cuáles son las 5 sabidurías? Y daba explicaciones. Y aquella persona seguía anotando. Después de un mes, Yongsin estaba hablando exactamente del mismo tema y la persona seguía anotando. Ya no recordaba cuántas veces había escrito la explicación de las 5 sabidurías. Eso significa que estaba escribiendo, pero no estaba escuchando. ¿Es posible escribir sin entender? El paso del significado a la experiencia es como experimentar la sal o el limón. Cuando experimentas el limón en la tortilla o en la cerveza o en un postre, claramente puedes sentir ese sabor diferente. Y cuando el limón no está allí, percibes su ausencia. No es algo de lo que puedas dudar. No puedes dudar de ese sabor. Es muy claro cuando lo pruebas. Si no lo pruebas, no te das cuenta de él. Otro ejemplo es el de un niño que está viendo un precioso arco iris y no sabe qué es realmente. Sabe que es muy bello y quiere correr y atraparlo porque es tan bello. Sucede lo mismo que con aquellas experiencias bellas de la vida que quieres asir o a las que quieres aferrarte y justo en ese momento las pierdes. Esto es como mi metáfora de tomar una fotografía del arco iris. Cuando la gente ve un precioso arco iris, dice: la cámara, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Yo digo, no busques la cámara. Si la tienes contigo, querrás tomar la foto, pero quizá
te encuentres con la cámara, no tiene película, o te encuentres con que la cámara no tiene película, o con que la película solo es blanco y negro, o tal vez veas que ya has tomado la última foto, o que no tiene baterías, y para entonces ya el arco iris se fue. Así vivimos nuestra vida. Interesante, ¿no? No sé si alguien quiere comentar o de repente al hacer alguna pregunta y lo volvemos a releer alguna parte que está aquí. Aquí el maestro Tenzin trata de darnos varias posibilidades y ejemplos para relacionar el entendimiento, ¿no? De todo lo que corresponde a lo que es la escucha, reflexiona, medita, experimenta y disuelve, ¿no? Se refiere a eso. ¿Algún comentario o pregunta que quieren hacer, por favor? Ya que hemos leído un poco más de una cara, una cara y media más o menos. ¿Todo está bien? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice aquí, el mayor problema con el que las personas se enfrentan está relacionado con este tercer punto. Entienden, pero no pueden experimentar. La cuarta metáfora se refiere a la integración. Es como una experiencia que no se puede rastrear, que no deja huella. En una práctica de sanación o de purificación, ¿qué estás purificando? Tu karma, tus huellas kármicas. Estas son huellas que quedan dentro de ti, como cuando quitas el ajo de una taza y el olor se queda en la taza. El rastro está allí. Uno de los textos más bellos de Dzogchen es el Sha Tal Ye Me. Sha Tal Ye Me. Via Bral Rech Met, que significa que no deja rastro. Es ser como un yogi que está más allá de dejar un rastro. Cada vez que tenemos una experiencia, nos liberamos de ella. Y de este modo, constantemente estamos libres de nuestro pasado y de estas experiencias. ¿Todo bien? ¿Está bien todo? Bien. Bien. Entonces, en Dzogchen es muy importante estar libre de estas experiencias. En Dzogchen es muy importante estar libre de estas experiencias. Sin embargo, nos encantan las experiencias. En Occidente existe una fuerte tendencia a aferrarse a las experiencias y a contarlas. Vi esto, lo vi, sentí aquello. Si bien es más frecuente que las personas entiendan sin poder experimentar, por otra parte, el apego a las experiencias es uno de los mayores obstáculos, ¿ya? Cuando Tapiritsa se manifestó para enseñar a Nansher Lotpo, en buena medida lo hizo porque una de las dificultades de Nansher Lotpo experimentaba era su fuerte apego a las experiencias, ¿ya? Cuando no tenemos claridad, es muy común que nos volvamos víctimas de las experiencias, ¿ya? Es muy común que nos volvamos víctimas de las experiencias cuando no tenemos claridad. Esto implica una desconexión con respecto a la base, Kunshi, la base Kunshi. Cuando estamos conectados con la base, las experiencias no tienen tanta importancia. La metáfora entonces es que la base está libre de estos rastros, como cuando un pájaro vuela desde una roca. Uno no ve rastros del pájaro en la roca. Estos 4 principios son muy importantes para recibir de una manera sana y correcta la transmisión experiencial de las enseñanzas Dzogchen. Asimismo, es importante abrir el corazón con devoción pura y orar pidiendo ayuda para entender y experimentar las enseñanzas, ¿ya?
Bien, hemos terminado el capítulo 2. Ahora sí, ¿algún comentario? El capítulo 2 termina con el ¿cómo le llaman? El título 1, ¿no? Que vendría a ser como un capítulo grande, y luego pasamos a un título 2 que es como un capítulo grande, y pasaríamos a leer el 3, ¿no? Hay un comentario, creo, vamos a ver si lo leemos. Un segundo. Chat, a ver. Dice, hola, si libero la experiencia, olvido la experiencia, ¿qué aprendizaje me queda entonces? Mm, sí, lo que pasa es que la premisa del Dzogchen, por lo pronto puedo responder esto, ¿no? Se sabe desde la primera reunión que hay Sutra, hay Tantra y hay Dzogchen, ¿no? Entonces, Dzogchen se caracteriza por ser la condición de la máxima perfección, ¿no? La gran perfección, entendido de que la experiencia que se tiene es de una conciencia plena, más allá de la mente, ¿no? Eso está bastante bien claro en la primera grabación. De la primera grabación del capítulo 1 está bastante claro la diferencia que hay entre Dzogchen y las otras tendencias del Bon, ¿no? Que también son del budismo. Entonces, en el Dzogchen es la experiencia, vamos a decirlo así, más allá de todo lo que pueda estar teñido en la mente, ¿no? Por eso es que cuando se hace la experiencia meditativa, que lo vamos a hacer después de la lectura, es como que uno está centrado en la quietud del cuerpo, en el silencio del habla y en la espaciosidad de la mente, el corazón en este caso, ¿no? Entonces estamos como establecidos en la espaciosidad. Por eso dice en la práctica meditativa, sé ese espacio, ¿no? Y cuando ya uno es ese espacio, eh, entendido ya desde lo que estás vivenciándolo, ya eso es Dzogchen, ¿no? Pero esto está en mis palabras, obviamente, mucho mejor entendido va a estar con este libro. Pero en el capítulo 1 está entendido así. Ya, bien, gracias. ¿Alguien más? Y leemos el capítulo 3 entonces. Bien, entonces, título 2, la mente. ¿Ya? Capítulo 3, la mente cambiante, la mente que se apega. La mente cambiante, la mente que se apega. Todos tenemos mente y todos tenemos limitaciones en nuestra mente. Estas tienen su raíz en la ignorancia. Vuelvo a repetir esta parte. Todos tenemos mente y todos tenemos limitaciones en nuestra mente. Estas tienen su raíz en la ignorancia. En las enseñanzas Dzogchen, cuando hablamos de la mente, nos referimos primero a todas las limitaciones de la mente, a todas las limitaciones de la mente cambiante, mente conceptual o mente ordinaria, y a cómo nos podemos liberar de estas, y posteriormente abordamos la mente natural. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir esta parte porque es importante. Dice, las enseñanzas de Dzogchen, cuando hablamos de la mente, nos referimos primero a todas las limitaciones de la mente, a todas las limitaciones de la mente cambiante, a la mente conceptual, ¿no? Que arrojamos conceptos, definimos, o mente ordinaria, y a cómo nos podemos liberar de estas. Y posteriormente abordamos la mente natural. La mente natural, entendida la mente sin contenidos, ¿no? Todos, tanto los seres humanos como los demás seres sintientes, tenemos mente. Y todos tenemos limitaciones en nuestra mente. Las limitaciones de la mente tienen su raíz en la ignorancia. Y es lo mismo para todos los seres. Un segundo, creo que vamos a configurar el audio porque no se escucha el audio. Ya. La mente conceptual, ¿ya? O cambiante es la mente común de la experiencia ordinaria.
La mente conceptual, o sea, cuando conceptualizamos, la mente que es cambiante es la mente común de la experiencia ordinaria, aquella que se ocupa constantemente con pensamientos, que se ocupa de recuerdos, que se ocupa de imágenes, de diálogos internos, de juicios, significados, emociones y fantasías. Es lo que normalmente identificamos como yo. Identificamos como yo y mi experiencia, ¿ya? Identificamos como yo y mi experiencia. Su dinámica esencial está relacionada con una perspectiva dual de la existencia. Se considera a sí misma como un sujeto en el mundo de los objetos. Se considera a sí misma como un sujeto, ¿no?, en el mundo de los objetos. Y se aferra a ciertas partes de la experiencia, rechazando otras. Esto sí, esto no. Reacciona y en algunas ocasiones lo hace salvajemente. Pero aún cuando logra una tranquilidad y una sutileza supremas, como en los estados de meditación o de concentración intensa, sigue conservando la actitud de una entidad que observa su ambiente y por lo tanto continúa participando en la dualidad. ¿Ya? ¿Okay? La mente conceptual no se limita al lenguaje y a las ideas. El lenguaje con sus nombres, verbos, sujetos y objetos es necesariamente dual, pero la mente conceptual está activa aún antes de la adquisición del lenguaje. En este sentido, los animales tienen mente conceptual, como también los bebés y aquellos que nacen sin la capacidad de hablar. La mente conceptual es el resultado de las tendencias kármicas habituales que están allí antes del nacimiento y por ende antes de que desarrollemos un sentido del yo. Su característica esencial es dividir instintivamente la experiencia de manera dual, comenzando por el sujeto y el objeto, por el yo y el no yo, sujeto y objeto, el yo y el no yo. El Tantra Madre se refiere esta mente como una manifestación activa de la mente natural. El Tantra Madre se refiere a esta mente como una manifestación activa de la mente natural. Es aquella que surge del movimiento del prana kármico y se manifiesta en forma de pensamientos, conceptos y otras actividades mentales. Si la mente cambiante se aquieta por completo, se disuelve en la naturaleza de la mente y solo surge cuando la actividad misma la reconstituye. Las actividades de la mente cambiante pueden ser virtuosas, no virtuosas o neutrales. La primera o las primeras son las que permiten que ocurra la experiencia de la naturaleza de la mente. Las neutrales perturban la conexión con esta naturaleza y las no virtuosas crean más perturbaciones y conducen a una mayor desconexión. La mente cambiante trabaja muy duro y con ello obtiene un ego atado a la dualidad de sujeto y objeto y también a la experiencia del sufrimiento. Vivimos en los recuerdos del pasado y en las fantasías sobre el futuro, escindidos de la experiencia directa de la belleza y luminosidad de la vida. La mente es el origen de todo. Vamos a leer hasta esta página para no sobrecargarnos, ¿ya? Está bastante, hay bastante cosas por entender aquí. La mente es el origen de todo. La mente es el origen de la felicidad, del dolor, del conocimiento, de la confusión, del entendimiento, de la incomprensión. Es la fuente,
todo lo que hacemos, ya sea que lo hagamos bien o mal, todo error o acierto proviene de la mente. La mente es todo. Todo lo que hacemos es porque la mente lo hace. Si tenemos confusión o nos comportamos erróneamente, es porque la mente lo hace así. Si actuamos en forma correcta y empezamos a tener actitudes y pensamientos positivos y obtenemos resultados positivos, es debido a la mente. Así que la mente es el origen de todo. Por ejemplo, en la actualidad, la medicina alternativa trata de conectar el cuerpo con la mente para aliviar los problemas del cuerpo físico. De ahí la importancia de entender a la mente. Lo que desde hace siglos hemos desarrollado en la tradición tibetana no es una tecnología, sino una forma de entender la mente. Hay mucho que ofrecer en términos del conocimiento de la mente. Hay muchas prácticas y algunas parecen extrañas, como las prácticas del shot, ¿ya? La práctica del shot es una práctica tibetana, ¿ya? Es una práctica que hacen los maestros del Bon, los practicantes del Bon también. En este caso, la práctica del shot es una práctica de ofrecimiento del cuerpo. Durante esta práctica, la persona visualiza que es invadida por espíritus y ofrece su cuerpo para que esos espíritus se alimenten de él. Cuando no se entiende eso, parece muy raro. Parece incluso algo diabólico, pero no es así. El principio en el que se basa esta práctica es muy simple. ¿Cuánto apego he desarrollado en relación con mi cuerpo? El apego al cuerpo es el mayor de nuestros apegos. Uno de los problemas principales radica en el principio de propiedad, que es el apego. Cuando poseemos algo, empiezan los problemas. Por ejemplo, cuando rentas una casa, todos los problemas que se presentan son para el arrendador. Tú solo pagas una renta y no te preocupas por la casa. La disfrutas, vives más en el momento. Cuando dices, ya puedo comprar esta casa y empiezas a ahorrar y finalmente la compras y firmas la escritura, entonces te encuentras con que los problemas que antes eran del arrendador, ahora son tuyos. El piso no está bien, la cocina necesita repararse. Ahora tienes todos aquellos problemas que antes no tenías. Viviste en esa casa durante años y estabas muy feliz en ella. Y ahora, en cambio, todos esos problemas salen a flote. En la misma casa, tú eres la misma persona que está viviendo ahí. El problema surgió de la nada. ¿De dónde vino? Es solo un truco mental. Ahora la mente piensa, todo esto es mío. Y allí es donde reside el problema. La mente ya no tiene la misma capacidad de relacionarse que antes. La mente es la fuente de todo y podemos cambiar nuestra mente. Podemos cambiar la actitud mental accediendo al Dharma, a las enseñanzas, recibiendo bendiciones, poder y conocimiento. Y todo eso hace que nuestros ojos se abran y empecemos a ver un mundo diferente. Sabemos cuándo las enseñanzas están funcionando porque los problemas que tuvimos anteriormente ya no se presentan. Las cosas que nos ponían nerviosos ya no nos provocan esa sensación. Cosas que eran muy graves para nosotros y nos hacían enojar ya no nos hacen sentir así. Hemos abierto nuestro ser
y vivimos una dimensión diferente. El cambio de actitud mental cambió nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo del poder de la mente que se hace evidente cuando nos enojamos. Todos sabemos lo que es estar enojados. Y también sabemos que algunas personas se enojan más de la cuenta. Primero, ¿por qué nos enojamos? No importa cuál sea nuestra nacionalidad, todos nos enojamos alguna vez. Las expresiones de enojo pueden variar de acuerdo con el condicionamiento cultural. Algunos lloran, otros ríen, pero todo el mundo tiene alguna reacción. Hay personas que no tienen mucho enojo, y eso es bueno. En el budismo tibetano, diferenciamos entre la ausencia saludable del enojo y la represión del enojo. Uno es la ausencia de enojo y otra cosa es la represión del enojo. Quizá muchas personas no sientan enojo porque lo reprimen y quizá algunas personas no sienten enojo porque no lo tienen. El segundo caso está bien, el primero no. Cuando nos enojamos, todo en nosotros cambia en el nivel biológico. Nuestro cuerpo se siente diferente, nuestra cara enrojece, cambia nuestra expresión, cambia nuestro lenguaje, o podemos usar el mismo lenguaje, pero cambia nuestra entonación, cambiamos de actitud mental, cambia nuestra manera de interactuar con los demás. Todo a nuestro alrededor cambia. La gente con la que vivimos cambia. Nuestra familia cambia. Si somos políticos poderosos, cambiamos la nación. El resultado es que un solo enojo provoca efectos muy grandes. ¿Por qué? Porque en ese momento vivimos una dimensión diferente. Si queremos cambiar el exterior, si queremos vivir en paz, si queremos cambiar nuestra forma de hablar, si queremos cambiar nuestro comportamiento, tendremos que cambiar nuestra mente. Solo entonces podremos cambiar todo lo demás. Si tratamos de cambiar el exterior sin que cambie nada en nosotros mismos, no lo lograremos. Un pensamiento tibetano dice, con esto finalizamos la lectura. Un pensamiento tibetano dice, si quieres detener la corriente de un arroyo, no puedes hacerlo desde ninguna de sus partes. Tienes que detenerla desde el origen. Así la mente es el origen de todo lo que experimentamos. Uy, falta media página. Lo terminamos, creo, para terminar el capítulo, ¿no? Para que no quede pendiente. Pensé que con esta página ahí quedaba. Vamos a terminar ya a leer el tercer capítulo. La razón por la que nos enojamos es que tenemos una perspectiva determinada. Por ejemplo, si un amigo íntimo nos lastima o somos asaltados en la calle, obviamente nos enojaremos más con nuestro amigo que con el ladrón callejero, ya que pensamos que en la amistad no se debe hacer algo que lastime. Esperamos una actitud superior de nuestro amigo, y ese es nuestro punto de vista o nuestra perspectiva determinada. Esto es lo que nos hace enojar. Esperamos que nuestro amigo jamás haga nada que nos lastime, pero él es un ser humano. La expectativa es lo que crea el problema. Vivimos la vida a través de nuestro punto de vista, de nuestro punto de referencia. Imagina qué ocurriría si no tuvieras el punto de vista que tienes. Imagina qué pasaría si no tuvieras un punto de referencia. ¿Lo puedes imaginar? Estarías liberado. Listo. Bueno, vamos a pasar la práctica para que esto pueda quedar más firme en nuestra conciencia, ¿no? Vamos a hacer entonces la práctica meditativa. Todos juntos vamos a practicar. Espalda derecha, el pecho abierto,
el mentón ligeramente hacia adelante y nos disponemos a hacer la práctica. Práctica guiada de las tres puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo.
desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos. Cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon Yugyu.
Algunas veces se lo conoce como la madre, el kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser, del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia. Un sentido de saber completamente, de ser completamente. Un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku.
Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. Muy bien. Vamos a hacer entonces la plegaria, la dedicatoria, mejor dicho, para finalizar esta reunión. Gozonda egewa kanjipa kanzonzen shenanketa do Ozoza electrico Ozozo ezangenyo tojo. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, hemos finalizado el capítulo número 3. Estamos avanzando. Yo sé que no es tan sencillo comprenderlo, pero
hay que permitir que todo eso fluya y ya poco a poco vamos, como se dice, compenetrando estas enseñanzas cada vez más, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho por la reunión. El próximo jueves nos reunimos. No sé si Andrea quiere decir algo. Somente gracias, muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Que tengan un bonito jueves. Nos encontramos la próxima semana y bueno, pueden revisar el libro y también pueden revisar las grabaciones para tener mayor claridad. Gracias y muy buenas noches y muy buenas tardes para todos. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, Liliana. Gracias a todos.